A 4 años del golpe que derrocó a Manuel Zelaya, este domingo Honduras elige a un nuevo presidente constitucional. 4 años después de que los militares sacaron del gobierno al presidente hondureño Manuel Zelaya a punta de pistola, su esposa Xiomara Castro buscará recuperar el poder en elecciones democráticas. Castro, de 54 años, encabeza la fórmula del Partido Libertad y Refundación y es una de las favoritas para imponerse en las elecciones de este domingo, en las que algo más de 5 millones de hondureños elegirán presidente entre 8 candidatos de 9 partidos. Lo que queremos es un proceso electoral transparente, que se respete la ley electoral y se aplique la ley electoral. Y en tercer lugar, que el pueblo tenga la tranquilidad y la paz para poder salir a ejercer el sufragio. Que asistamos a las urnas, que no tengamos temor, que no tengamos miedo, que este es un momento importante y decisivo para el pueblo hondureño. Y es tan decisivo que nos va a permitir entonces retornar al orden constitucional nuevamente y nos va a permitir el retorno a la paz y a la tranquilidad de todo el pueblo hondureño. Su principal rival, según los sondeos, es el empresario Juan Orlando Hernández, del gobernante Partido Nacional, quien, en caso de ganar, se convertiría a los 45 años en el presidente más joven de la historia del país. No importa qué partido seamos, siempre somos hondureños, hijos del mismo Dios y tenemos que vernos como hermanos. En estos comicios, en los que votarán por primera vez unos 900.000 jóvenes que se sumaron al padrón, ganará el que obtenga mayoría simple en la primera votación, ya que la Constitución de Honduras no prevé el balotaje. De que los carros fueron quemados. Los otros aspirantes son Andrés Pavón, candidato de la alianza de 2 pequeños partidos, el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia y Unificación Democrática, Mauricio Villeda, del Partido Liberal, y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción. También presentaron candidaturas el general retirado Romero Vázquez Velázquez, quien era el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante la administración de Zelaya y que ahora se postula por la Alianza Patriótica. Orle Aníbal Solís Meras, de la Democracia Cristiana, y Jorge Rafael Aguilar, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata. La competencia de 9 agrupaciones es toda una novedad en un país como Honduras, marcado por el bipartidismo que por años encarnaron 2 agrupaciones conservadoras, el Partido Nacional y el Liberal, ambos con más de un siglo de historia. De esos 9 partidos, 4 surgieron tras el golpe de Estado el 28 de junio de 2009 contra Zelaya, quien pasó casi 2 años asilado en la República Dominicana. Además de votar por el sucesor del presidente Porfirio Lobo, Honduras también elegirá 3 designados presidenciales, un cargo similar al del vicepresidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 representantes municipales. Estas elecciones suponen, al menos en teoría, el final de la crisis política surgida tras el golpe contra Zelaya, aunque seguramente no de la crisis social que mantiene al país sumergido desde hace años en la pobreza y la inseguridad. Es que las últimas 3 décadas de democracia ininterrumpida no han significado en sí mismas un mejoramiento socioeconómico para Honduras. La pequeña república que ganó su independencia de España en septiembre de 1821 sigue siendo uno de los países más pobres del continente. El 65% de su población subsiste con alrededor de $1 por día y vive sumergida en una violencia criminal que se cobra un promedio de 20 muertes diarias. Un escenario cruel que en los últimos años se vio agravado por la presencia cada vez más evidente de los narcos mexicanos. Pero además, a los crímenes comunes se ha sumado, desde el golpe contra Zelaya, una creciente violencia contra opositores políticos y periodistas que, según denuncian organismos de derechos humanos y movimientos sociales, sumaría a decenas de personas desde 2009. Por eso, no será fácil la tarea por venir para el próximo presidente electo. Quien asuma en enero de 2014 se encontrará con una crisis económica agravada por una alta deuda interna y externa, graves nichos de corrupción, inequidad social e injusticia. Un proceso de refundación
De allí que los principales candidatos coincidan en sus discursos sobre la necesidad de refundar el país. Por eso, como plantean los más serios analistas, el proceso electoral en marcha podrá cerrar el ciclo de ilegitimidad electoral surgido tras el golpe militar. ¡Por Honduras! Pero estará muy lejos aún de disminuir las profundas grietas sociales y económicas que a diario agobian a 8 millones de hondureños. Pobreza extrema, violencia criminal es lo que hoy domina en esta Honduras que Porfirio Lobo evidentemente nos sacó de esa crisis. El planteo que se había hecho, el golpe contra Honduras justamente era terminar con el caos en el que supuestamente había asumido el gobierno de Manuel Zelaya al país, pero evidentemente no fue ese su objetivo principal. Primero con el gobierno de transición que dejó en manos después de Porfirio Lobo tras las elecciones el mando de Honduras. Con votar está visto que no se alcanza plenamente la democracia, no es la única forma ni el único paso que hay que dar para llegar a una democracia real, que es una democracia donde se pueda convivir y donde se puedan tener oportunidades, que evidentemente la mayoría de los hondureños todavía no tiene. La gran esperanza con estas elecciones de mañana, donde, como decíamos en el informe, se rompe el bipartidismo tradicional que ha tenido Honduras entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. 8 candidatos, algunos surgidos de las filas de estos mismos partidos, pero que han roto, como varios ex integrantes del Partido Liberal que ahora van por otras fuerzas. Varias de ellas son fuerzas nuevas que se han formado para esta elección. Una de esas fuerzas nuevas justamente es la de Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, que va por la reivindicación, obviamente, del gobierno de Manuel Zelaya. Recordemos del gobierno de Manuel Zelaya que, si bien no había sido un gobierno internamente de transformación, un gobierno podríamos llamar de revolucionario en términos locales, en términos domésticos, sí había cambiado el hecho de alinearse internacionalmente con los sectores más progresistas de la región. Había adherido al ALBA, estaba abriendo todas unas vías de comunicación que no existían antes con Cuba y con Venezuela, y esto fue realmente lo que provocó la reacción de aquellos que decidieron dar el golpe contra el gobierno de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya que, como recordábamos en el informe, debió estar 2 años en el exilio porque no se le permitía volver al país. Se temía desde las fuerzas que dieron el golpe que su regreso pudiera reorganizar esas fuerzas que se resistían al golpe, pero de esa resistencia salieron hoy otros candidatos que mañana ven con amplias posibilidades la opción, la oportunidad de volver al gobierno. Xiomara Castro aparece encabezando entonces las encuestas. La disputa será con el empresario Juan Hernández, quien aparece como el principal referente de la derecha y del Partido Nacional, que es el mismo partido que llevó a Porfirio Lobo al gobierno. Estos resultados se espera que en unas elecciones limpias. Hay muchas dudas también con respecto a esto. En un momento más estaremos comunicados con nuestro equipo de la televisión pública que está en Tegucigalpa, que nos podrán dar la visión que están teniendo ellos, que están recibiendo ellos con respecto a la situación en ese país. Ya estamos en comunicación por satélite con nuestro compañero Ariel Majirena. Ya te tenemos en imagen, Ariel. Un abrazo desde acá de los estudios de Canal 7. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Estamos ya recibiendo... Muy bien, devolvemos el abrazo a este equipo de la televisión pública que está trabajando en Honduras. Hay un tema para señalar respecto de lo que significa la irrupción de esta resistencia que hoy tiene identidad electoral en el Partido Libre, una resistencia que nace después del golpe a Zelaya. Y es importante destacar que, pese a que en aquel momento partidos de la partidocracia tradicional habían de alguna manera avalado la destitución de Zelaya, recién hoy están hablando precisamente de golpe. Lo que confronta mañana es centralmente dos miradas distintas sobre Honduras y dos propuestas diferentes. Lo que también incluye la irrupción del Partido Libre es la introducción de elementos
políticos que en los últimos años estaban ausentes de las campañas en Honduras, donde eran más bien publicitarias que de propuestas. Entonces ahora sí, el Partido Nacional tiene propuestas sobre algunos tópicos que ha interpretado de la población, y el Partido Libre también tiene otra mirada absolutamente contrastante que intenta atacar esos problemas desde el origen que ellos consideran que es el capitalismo salvaje. Vamos a escuchar cuáles son estas posiciones en las voces de sus candidatos. En primer lugar, el gobierno que está por terminar prácticamente fue un gobierno de transición, de una crisis que nos heredó el gobierno anterior, que fue dirigido en el Ejecutivo por quien hoy dirige el Partido Libre, y la otra facción que hoy está en el Partido Liberal. ¿Cómo nos entregaron el país? Ustedes lo saben. Ningún país del mundo reconocía las elecciones hondureñas, ni nuestros vecinos. Ese transitar duró casi año y medio. Ese objetivo se logró. Luego, el otro objetivo era cómo canalizar la diversidad de tendencias políticas que ya no querían participar por los partidos que éramos 5. Bueno, fíjese que todos los demás partidos se dividieron menos el nuestro. Entonces, este gobierno, a nivel del Ejecutivo, fue un gobierno de todos los partidos, inclusive de Libre. En el Ejecutivo, hasta donde yo estuve dirigiendo, el Legislativo, que fue en junio 13, también quisimos lograr consensos con todos los partidos y las votaciones fueron así. Entonces, como verá, los grandes objetivos en esa parte se lograron. Otros, que por ejemplo nos entregó el gobierno anterior el país más inseguro del mundo, hemos estructurado una plataforma de un nuevo sistema de justicia, de pedirle rendición de cuentas a los operadores de justicia, pero también certificarlos. Eso pasa por depurarlos. Ese proceso no ha sido fácil. Hemos tenido que estremecer esas estructuras. Y ahora ya la curva de homicidios por cada 100.000 habitantes, el año pasado fue menos acelerada en crecimiento. Ya ahora está el punto de quiebre y viene hacia abajo. Pero hace falta mucho por hacer. Y creo que la gente ha sentido en Honduras que si hay un equipo que tiene la determinación de lograr la paz y la tranquilidad de Honduras, es el nuestro. Y ojo, cuando digo el equipo, es un equipo diferente al del gobierno que hoy está terminando. Por otro lado, en términos de empleo, también la gente ha palpado en proyectos pilotos que sí somos efectivos. Le habíamos preguntado directamente a Hernández si hacer una propuesta con promesas electorales no significaba también estar asumiendo las deficiencias del partido que en este momento está en el gobierno. Otro punto que nos había sorprendido era el impresionante operativo con mucho soporte tecnológico y mucho eje en el marketing. Durante la tarde de ayer tuvimos ocasión de dialogar en forma exclusiva con Xiomara Castro, la candidata de Libre. Ella estaba reunida con observadores internacionales que vienen a ver la posibilidad que ya había sido denunciada sobre un fraude en la jornada de mañana. Vamos a compartir esta nota exclusiva con ella. Para el pueblo hondureño, el contexto que está viviendo Latinoamérica y cómo ha desarrollado este proyecto de unidad. Recuerde que América Latina ha estado siempre presente apoyando al pueblo de Honduras. No solo en las tragedias naturales que hemos tenido, sino que también cuando el golpe de Estado, América Latina se une y se une el mundo entero a denunciar que lo que había sucedido en Honduras había sido un golpe de Estado. Y eso las Naciones Unidas lo expresó y lo condenó, igual que la Organización de Estados Americanos. Pero América Latina ha estado presente en todo el proceso que se ha venido dando en nuestro país. El retorno del presidente Zelaya, del exilio, se da en primer lugar porque hay un pueblo que se mantuvo de pie reclamando su regreso. Pero también América Latina se une para lograr que el presidente Zelaya retornara a Honduras.
Hemos recibido el respaldo de muchos países que se han venido a expresar en nuestro país, como la COPAL, las organizaciones como la COPAL, las organizaciones como los que han estado aquí presentes, manifestando y apoyando y respaldando a este nuevo partido que en apenas año, 8 meses, 9 meses, hoy está significando la respuesta que el pueblo espera para el cambio y la transformación de Honduras, y definitivamente el respaldo a la propuesta que nosotros hemos planteado al pueblo hondureño y el respaldo a nuestra candidatura. Ese acompañamiento, como hoy lo estamos viendo también en este proceso electoral, donde se están haciendo presentes para verificar el proceso y para ser partícipes de que haya transparencia en las elecciones de Honduras, eso nos está a nosotros dando garantías y confianza de que nosotros que no estamos solos, que estamos acompañados y que definitivamente en estas pocas horas que faltan para las elecciones va a haber confianza y seguridad de que van a haber muchos ojos y que el mundo, los ojos del mundo están puestos en estas elecciones porque ha sido un proceso de mucha valentía del pueblo y que definitivamente va a culminar en beneficio para nuestro pueblo hondureño. Una campaña totalmente negativa y el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de todas las denuncias que nosotros hemos planteado sobre la campaña sucia, no actúa. Entonces nosotros estamos decididos a la participación en este proceso electoral y tómenme la palabra que van a recibir sorpresas porque el pueblo hondureño ya escogió y el pueblo hondureño ya decidió por quién le va a votar. El pueblo está totalmente claro y confía en este nuevo partido y en los integrantes del nuevo partido. Está confiando y tiene fe y esperanza en que el futuro de Honduras depende mucho de estas elecciones. Y nosotros lo que estamos esperando es que la presencia de ustedes garantice que ese proceso electoral sea transparente en las urnas. Que la gente pueda asistir, porque han habido muchas amenazas. No solo amenazas a los que formamos el Frente Nacional de Resistencia Popular y los que formamos parte de la estructura de Libre, sino que amenazas con la dirigencia y con la gente de la resistencia. Han habido asesinatos, ustedes lo saben, de compañeros y compañeras, amenazas permanentes, pero aún así nosotros estamos dispuestos y decididos a llegar hasta el final de este proceso electoral, porque sabemos que el pueblo está acompañándonos y a mí no me cabe la menor duda que este 24 de noviembre nosotros vamos a salir adelante aún en contra de este oficialismo golpista que está instalado, aún en contra del mismo fraude que se denuncia, aún en contra de todo. Bueno, y ya lo creo que el mundo va a estar atento a lo que pase mañana en Honduras y en particular toda América Latina, con lo que le dolió a América Latina el golpe de junio de 2009, esa ruptura institucional contra la que América Latina luchó tanto para recuperar las democracias de la región y tanto sufrió por los golpes. Ariel, te quería preguntar, mencionaste el tema de toda la apoyatura tecnológica que está teniendo el candidato Juan Orlando Hernández. Sabemos que con decenas de personas que trabajan en telemarketing, inclusive en las horas actuales, ya previo a las elecciones, porque tenemos entendido que la veda no impide, no prohíbe este trabajo todavía de tratar de convencer a quienes votan vía telefónica, por ejemplo, como se estaría haciendo. Contanos algún detalle de cómo se está dando este tipo de campaña en estos momentos. Además de que hemos visto a 200 telemarketers operando del mismo modo en que se hace una oferta comercial vía telefónica, también pudimos conocer otros aspectos que ellos mismos nos han descrito, como por ejemplo el hecho de que le ofrecen al elector al que se están comunicando llevarlo, ir a buscarlo a su domicilio y llevarlo a votar y traerlo. Incluso también introducen otro elemento que llama la atención, es una tarjeta de beneficio, una especie de tarjeta de crédito que obtiene descuento
descuentos en cadenas y en empresas de servicios que apoyan al Partido Nacional. Todo un esquema de trabajo que ha sido inaugurado como un nuevo paradigma en la política electoral a partir de Obama en Estados Unidos, y no llama la atención toda vez que precisamente Honduras es una especie de protectorado estadounidense y tiene incluso en Palmerola una base militar estadounidense, cosas que pueden llegar a cambiar en el caso de que cambie también el signo político de la conducción del gobierno. Efectivamente. El otro aspecto que te quería consultar, Ariel, es porque estamos viendo que hay 5 millones de electores, de los cuales 900.000 son jóvenes. Esto venías describiendo muy bien cómo se está dando esta campaña, esta oferta electoral. ¿Qué está pasando con la población? ¿Notás que hay mayor participación, mayor compromiso con este debate político, con estas diferencias de proyectos que le están planteando, y en particular los jóvenes se los ve activos en esta campaña? La característica en los últimos días, por lo menos desde que hemos llegado a Honduras, es que ha desaparecido de la escena política lo que se conoce como la movilización. Han tenido incluso las organizaciones sociales tomas de lugares sensibles de Honduras para expresar su posición respecto de estas elecciones. La juventud como un segmento en sí no ha tenido mayor protagonismo, salvo en estas organizaciones que decíamos. Lo que también está ocurriendo es que hay lo que Xiomara Castro llamó una mayoría silenciosa que espera el momento de votar. Lo que se percibe es que hay una calma tensa a la espera de lo que puede llegar a ocurrir al conocerse los resultados, ya que ya en las últimas horas los partidos más importantes están cruzándose acusaciones concretas de producción de incidentes.